Buen día. Hola. Hola, buen día. Buen día. Buen día. Bueno, buenos días a todos. Antes de ver cuáles son los temas que ustedes quieren que tratemos hoy, tengo dos cuestiones para plantearles. La primera es que veo con preocupación que los resultados de los parciales han sido bastante lamentables. Hay una gran cantidad de alumnos que ni siquiera se han presentado a rendir los parciales ni en los recuperatorios. Y bueno, eso genera preocupación. Es generalizado el problema. Es decir, esto me preocupa porque estaría indicando una falta de estudio o de preocupación por la materia. Yo sé que esta eventualidad de tener que hacerlo de esta manera, de que no tengamos clases presenciales, siempre conspira contra los resultados, pero comparado con los cursos anteriores, que también tuvimos que hacerlos de esta manera, el resultado de este cuatrimestre es muy pobre. Entonces, yo los exhorto de que hagan el esfuerzo de ponerse a tiro, de ponerse a tono con la cursada, porque lamentablemente los resultados no son para nada buenos. Así que les recomiendo que se planteen ustedes la cuestión, vean cómo lo pueden encarrilar y eventualmente en cada una de las comisiones planteen las situaciones que quieran plantear. Y la segunda cuestión es que esta semana, el día jueves a las 6 de la tarde, vamos a realizar una actividad en conjunto el Instituto de Derecho Romano de la Universidad Católica y del Departamento de Derecho Romano de esta facultad. Es una actividad de exégesis. Esto es, para decirlo de una manera más sencilla, un análisis de textos romanos, de fuentes romanas. Lo interesante de esto es porque previo al inicio del análisis del texto, vamos a tener la posibilidad de que el profesor Grasso, que en este momento está dando clases en Chile, en la Universidad de los Andes, nos haga como una especie de explicación de qué es la exégesis y cuál es la metodología. Esto que puede parecer por allí poco relevante, sí es importante porque también aporta elementos para el estudio, es decir, es al enseñarnos, por decir de alguna manera, cómo se hace un exégesis, también nos está explicando cómo se hace para analizar los textos jurídicos. Eso nos sirve para ahora y nos sirve para el futuro, incluso para el ejercicio profesional. Entonces, yo les recomiendo, después en cada una de las comisiones les irán llegando a través de los diversos grupos de WhatsApp y de conexiones que tienen ustedes, que les irán llegando a ustedes los datos y las formas de conectarse, como así también el texto sobre el que se va a hacer el estudio que vamos a realizar. Para realizar esta tarea, incluso vamos a intentar hacer una prueba de semipresencialidad con la presencia de docentes, todos juntos, para ir probando lo que se viene para el futuro, porque evidentemente en el futuro las clases van a ser, diríamos, mixtas, ¿no? O híbridas, como dicen por allí. Es decir, con alguna posibilidad de presencialidad y también aprovechando las herramientas que hemos aprendido a usar en este tiempo. Entonces quedan ustedes todos formalmente invitados. Creo que les puede ser de utilidad, no solo en cuanto a la temática de este análisis de texto que vamos a hacer, sino en cuanto a
metodología que se puede utilizar para el análisis de textos, que es importante, les repito, en cuanto a facilitar la comprensión de los textos a los que ustedes se van a enfrentar ahora y en el futuro. Así que queda hecha la invitación a todos ustedes. Por otro lado, vuelvo a reiterar la exhortación al estudio y a la preocupación por el desarrollo de la cursada. Bueno, quedamos en la perspectiva de que ustedes me brinden los temas, los que quieran que podamos analizar hoy. Profe, a mí me quedó una duda con el concurso de causas lucrativas, que no terminé de entenderlo. Bueno, ahora lo vemos. Veía por allí que estaban levantando la mano. Sí, yo quería saber, la propiedad quinitaria. Habla de que la propiedad en Roma estaba exenta de impuestos en el mundo romano. ¿Eso fue antes de Servio Tulio? Ahora lo vemos. Bueno, empecemos en el orden en que fueron haciendo las preguntas. El concurso de dos causas lucrativas, que seguramente es a lo que te referías, está relacionado con el modo de extinción de las obligaciones. Es decir, existe una obligación de alguien a cumplir y esa obligación viene por dos lados, por decirlo así, pero ahí se habla de causas lucrativas. ¿Qué quiere decir esto? Es, diríamos, gratuito. Por ejemplo, una persona tiene derecho a pedir, tiene la posibilidad de pedir el cumplimiento de una donación. A alguien le hace una donación. Entonces, tenemos aquí que si el que se comprometió a hacer la donación no cumple, el que es beneficiario de la donación puede, el beneficiario de la donación se llamaría donatario, puede exigir el cumplimiento de esa obligación. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si esa persona que tiene derecho a recibir por donación recibiera lo mismo que le está comprometido por donación por otra causa gratuita, por ejemplo, por una herencia? Entonces, tendría por un lado la donación en su beneficio y por el otro lado el derecho a que se le otorgue lo mismo en materia de, como decíamos, de una sucesión, de una herencia. Entonces, ¿qué pasa? Aquí hay una concurrencia de las causas lucrativas. Hay una concurrencia de dos obligaciones que son obligaciones derivadas de negocios gratuitos. Entonces, en este caso, una extingue la otra. Si esto que yo tengo derecho a recibir por donación, lo recibí por sucesión, ya no lo puedo reclamar por donación. O si ya lo recibí por donación, no podría reclamarlo después como sucesión. No quiero complicarlos. Alguien podría, por ejemplo, recibir el compromiso de una donación sobre un bien, y por otro lado, que en un testamento hubiese un legado que le adjudica el mismo bien. Entonces, esta persona tendría el derecho a adquirir ese bien por dos causas lucrativas, dos causas gratuitas. Distinta sería la situación si uno es por motivo gratuito y otro es por un motivo oneroso. Ahí ya se plantearían una serie de situaciones que, bueno, sería largo de ver, porque ya allí veríamos cuál se extingue y cuál no, y qué derechos se otorgan en cada caso. Pero bueno, el concurso de dos causas lucrativas es esto, que alguien, por dos motivos, entre comillas, gratuitos, tiene el derecho a exigir
la misma prestación. ¿Está claro? Sí, Bien, profe, profesor, gracias. a ver si entendí. Yo, por ejemplo, le prometí donar un terreno a alguien. Yo no tengo hijos, no tengo pariente, no tengo nada. Pero esa persona está en mi testamento. Entonces, yo al morir, yo no cumplí con esa obligación, pero yo al morir, igualmente, esa persona recibe ese terreno. ¿Está bien? ¿No entendí bien? Podría ser más o menos así. Podría ser más o menos así. O sea, yo puedo recibir o puedo tener derecho a recibir el mismo bien, la misma prestación, por motivo de donación o porque se ha hecho un legado. Un legado es una donación, una disposición a título particular incluida en un testamento. En un testamento alguien dice, nombro heredero a tal, lego a tal persona tal bien. Por ejemplo, lego el esclavo fulano. Pero resulta que esa persona también tenía derecho por donación. O sea, ¿por qué tiene trascendencia esto? Porque podría ser que alguien dijera, lo recibo por el legado y exijo el valor del esclavo por la donación. Entonces estaría recibiendo dos veces la misma cosa. Como son causas gratuitas, no es lo mismo si lo hubiese comprado al esclavo y después lo recibiese por legado, ya ahí la cosa cambia. ¿Está claro? Vamos a lo de la propiedad. Esto de la propiedad quiritaria nos lleva a un tema que es un tema concreto. Y es aquello que vieron ya hace rato, al principio, de la distinción entre derecho civil y derecho honorario. Cuando nosotros hablamos de propiedad quiritaria, estamos hablando de la propiedad del derecho civil. Es decir, si yo tengo un bien y lo tengo en propiedad quiritaria, eso significa que lo tengo conforme al derecho civil. Y eso me otorga y me habilita a las acciones propias de la propiedad quiritaria. Entonces, para eso yo tengo que haberlo adquirido por alguno de los modos de adquirir la propiedad que están previstos en el derecho civil. Tengo que ser ciudadano, tengo que haberlo adquirido de otro ciudadano, que ese ciudadano fuera propietario también conforme al derecho civil, etcétera, etcétera. Ahora, los romanos tenían también el derecho honorario pretoriano. ¿Qué es eso? Que podía recibir el mismo bien, por ejemplo, de alguien que era un extranjero. En ese caso, para el derecho civil, se trata de un caso de posesión, no de propiedad. Pero es la propiedad bonitaria, es la propiedad del derecho pretoriano. Y en ese caso, la protección de esa propiedad va a venir no por las acciones del derecho civil, sino por otras acciones que pueden ser equivalentes o parecidas a la del derecho civil. Es decir, cuando nosotros hablamos de propiedad quiritaria, lo que estamos diciendo es la propiedad conforme el derecho civil de los romanos. Es lo que los romanos llamaban dominium ex iure quiritium. El dominio conforme el derecho de los quirites. Los quirites son los ciudadanos romanos. ¿Está aclarado? ¿Era esa la duda? Más que nada era por el tema de los impuestos, porque una de las condiciones... Perdón, no escucho. Más que nada era por el tema de los impuestos. Marco, ¿te traducen? Era libre de impuestos. ¿No es cierto? Una de las condiciones era que era libre de impuestos. Pero después del servicio Tulio, a todos le cobraban impuestos. Sí, eso de libre de impuestos tiene sus bemoles, tiene sus cuestiones, tiene sus características. Porque es cierto, a partir de Servio Tulio se producen cambios en ese tipo de materia, pero acá de lo que se trata fundamentalmente es de qué tipo de protección va a tener la propiedad. ¿Bien? No es lo mismo
Si yo soy propietario conforme al derecho civil, porque tengo una protección mayor, que si soy propietario conforme al derecho de gentes. Si bien los pretores otorgaron ciertas acciones que son similares a las acciones del derecho civil. A ver, para explicarlo más claramente. Si yo soy propietario conforme al derecho civil, tengo la propiedad quiritaria, yo voy a tener una acción que se llama la reivindicatio, la reivindicación, para protegerme de cualquiera que me quiera despojar de la cosa. Y si he sido despojado, para lograr que se me reintegre la cosa como propietario que soy. Ahora, si yo no soy propietario conforme al derecho civil, sino que lo soy conforme al derecho de gentes, yo no obtengo la acción reivindicatoria. Porque en realidad, para el derecho civil, yo lo que soy es poseedor. Tengo el bien en mi poder, tengo el ejercicio de hecho del bien, tengo eso que llamamos la tenencia, la disposición material del bien, y tengo la intención de tenerla como propia. Pongamos por caso, yo adquirí algo por compraventa en Roma. Si yo lo adquiero por compraventa, la compraventa no es un modo de adquirir la propiedad del derecho civil. Por lo tanto, para el derecho civil no soy dueño. Soy dueño para el derecho de gente, pero para el derecho civil soy un poseedor. Si yo lo adquirí por compraventa, pagué un precio, me lo transfirió el que tenía la propiedad sobre el bien, yo tengo una posesión porque tengo la intención de tenerla como propia, el animus, y tengo la detentación, la disposición material de la cosa, la tenencia, animus y corpus, que son los elementos de la posesión. Si yo lo tengo en esa condición, y lo he adquirido por compraventa, he pagado un precio, etcétera, etcétera, yo lo tengo de buena fe, a justo título, y eso que me va a permitir que por uno de los modos de adquirir la propiedad que está previsto en el derecho civil, que es la usucapio, la posesión a través del paso del tiempo, yo me voy a transformar en dueño. Ahora, si yo todavía no cumplí el plazo para transformarme en dueño, de acuerdo a la usucapión, o prescripción adquisitiva de dominio, como sería llamado a posteriori, si yo, vuelvo a repetir, todavía no cumplí el plazo para transformarme en propietario por usucapión, estoy en una situación en la cual para el derecho civil soy poseedor. No tengo la acción del derecho civil. ¿Qué pasa si en ese tiempo en el cual yo todavía no soy propietario, sufro un atentado contra esa situación que yo tengo, o esa situación de hecho que es la posesión? Entonces, ¿cómo me defiendo? El derecho pretoriano tenía previsto, por un lado, los interdictos posesorios, y por otro lado, el pretor inventa una acción, la actio publiciana in rem. Esta actio publiciana in rem es una acción ficticia. ¿Por qué ficticia? Porque finge o hace de cuenta que hay una situación que se da, aunque no se haya dado, para otorgar la protección. ¿Qué es lo que se finge aquí? Que ya se ha cumplido el plazo de la usucapión. Es decir, ¿qué es lo que decía el pretor? Hagamos de cuenta que se cumplió el plazo. Si se hubiese cumplido el plazo, ¿ya sería titular del bien? ¿Ya sería dueño conforme al derecho civil? Sí, lo sería. Como la posesión a los fines de la usucapión, como dicen los romanos, es una propiedad que se va haciendo en el tiempo, si yo estoy en el transcurso de ese tiempo, se me otorga una acción ficticia que es la actio publiciana in rem, que es similar a la reivindicatoria que tiene el titular del derecho civil. Pero como todavía no lo es, el pretor da esta acción ficticia. Hagamos de cuenta que se cumplió el plazo y en ese caso otorguémosle una acción. Por supuesto, esta acción es una acción que se puede ejercer con ciertas limitaciones.
Por ejemplo, si aquel que me ha desposeído alega que él es el propietario y no el que me la transfirió por compra-venta, yo no le voy a poder hacer la acción policial. Pero bueno, eso ya es otra complicación. ¿Está más o menos claro cómo es la cuestión esta de la propiedad equitaria y igualitaria? ¿Alguna pregunta más? Ahí había levantado la mano. Sí. Sí, dale, Eloy. Te escucho, Eloy. No, no te escuchamos, tenés el audio apagado ahí, Gregorio. Gregorio, tenés el audio apagado. A ver ahora. Ahora sí, a ver. No, pero no se escucha. No te oímos. No te oímos. Debes tener inhabilitado el teléfono, perdón, el micrófono para el acceso. Mientras Eloy le encuentra la vuelta, ¿alguna otra pregunta? Sí, acá Sí. Unión 9. Buen día, profesor. ¿Sabe que yo tengo una duda? Tengo una duda, porque lo que estuve leyendo dice que la forma de proceder, o sea, el procedimiento en sí depende del periodo en el cual se ejecute, puede ser, o las acciones, porque las acciones supuestamente una acción va suplantando otra acción, ¿no? Por ejemplo, la acción de la ley, A ver, quitar la monarquía. Sí. ¿te estás refiriendo a la posesión? Al procedimiento en sí, a la forma de proceder, o a las acciones en sí, no en algo exclusivo. De procedimientos en la consulta, lo de la unidad de Sí, procedimientos. pero no escucho bien cuál es la pregunta. Se me acopla acá. ¿Cuál es la pregunta? Si el procedimiento va a depender de la época o el periodo en la cual se ejecute. Ah, perfecto. Sí, por supuesto. Por supuesto. Los otros días, cuando hablamos de procedimiento, dijimos que en Roma hubo 3 sistemas procesales. Entonces, la forma de actuar en el procedimiento va a depender de la época en que se utiliza la forma. Ahora, si la pregunta es respecto de la característica de las acciones desde el punto de vista de la acción, como hoy diríamos, como derecho subjetivo procesal, es decir, como titular de la acción, y si la acción la tiene o no la tiene, también varió durante el tiempo porque, fíjense ustedes, cuando llegamos a la época de Justiniano, ya el tema del derecho civil y el derecho honorario se confunden. Porque ya antes, un emperador, Antonino Caracalla, había sacado una constitución imperial que se la conoce como la Constitutio Antoniniana o la Constitución de Antonino, que otorgaba la ciudadanía romana a todos los habitantes libres del imperio. Y entonces, en realidad no eran los habitantes libres, sino a los habitantes de los pueblos libres del imperio. Dejaba fuera esa categoría que hemos hablado alguna vez con ustedes, que es la de los dediticios. El dediticio sigue quedando fuera. Pero el resto recibe la ciudadanía. Al recibir la ciudadanía, va a poder ejercer todas las acciones, tanto las civiles como las honorarias. Entonces, en ese sentido, digamos, la distinción desaparece. Por eso es verdad lo que planteabas. Según la época, vamos a tener diferentes situaciones sobre la posibilidad de interponer las acciones. Y por otro lado, vamos a tener diferentes sistemas procesales para pedir el cumplimiento. Es decir, puede variar la titularidad de quien tiene la acción, pero también, según la época, varía la forma de hacer valer nuestros derechos. En la época arcaica será el sistema de las acciones de la ley. En el derecho intermedio tendremos el procedimiento formulario y finalmente tenemos el procedimiento
extraordinario o cognitorio. Según la época en que sea, se aplicará uno u otro sistema procesal. ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿podríamos hablar de la novación? ¿De la novación? Novación. Sí, seguimos en el plano de los modos de extinción de las obligaciones. Estamos en la extinción de las obligaciones. Novación hace referencia a algo nuevo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que está planteando aquí? Que hay veces que una obligación se extingue haciendo nacer una obligación nueva. Para que esto se dé, para que haya novación, tiene que haber una obligación primera o primitiva, una nueva obligación, que haya algo que se modifique, que haya algo que permanezca y que exista la intención de producir la novación, es decir, la intención de extinguir una obligación a través del nacimiento de una nueva. Pongamos, por caso, un ejemplo. Alguien debe una suma de dinero. Debe 100 haces. Esa es la obligación primitiva. Existe una obligación de pagar 100 haces. Ahora, este individuo que no lo puede pagar, le plantea una opción a aquel que es el acreedor de decirle, no te puedo pagar todo junto, pero en lugar de pagarte los 100, te pago 50 y los otros 50 lo hacemos a plazos. Entonces, ¿acá qué tenemos? Una obligación originaria, algo que permanece, la existencia de la deuda, algo que cambia. Ahora existe una forma de pago y un plazo distinto de los que eran los originarios, y si esta segunda obligación es aceptada por el acreedor, la primitiva se extingue. Ya no podría venir a exigirle los 100 si ha acordado otorgar un plazo, ya ha otorgado una forma de pago. Se extinguió la primitiva, nació una nueva. Esta es la novación, es decir, es el modo de extinción de una obligación por el nacimiento de una obligación nueva, con las condiciones a que hicimos referencia. Vale, gracias. ¿Algo más? Eloy, ¿conseguiste conectarte? A ver ahí si no se me ocurre para... Hola, ¿me escuchan? Ahora Ahora sí, sí. ahora se escucha bien. Ahí está. Yo le quería preguntar sobre los contratos innominados, profe. Bien. Cuando nosotros entramos al tema de los contratos, nos encontramos que entre los romanos no hay una definición clara de contrato. En los romanos, en todo el digesto de Justiniano, en toda la obra de Justiniano, la palabra contrato aparece 2 o 3 veces. Si hablan de contraere, de contraer obligaciones. Bien, esto por un lado. Ahora, a eso que nosotros hoy llamamos contrato, los romanos lo explican a través de cuáles son las condiciones o características de un contrato. En Roma, para que haya un contrato, se tiene que dar que haya un acuerdo de voluntades, que es lo que hoy en nuestro derecho y en el derecho en general se considera como lo esencial en el contrato, acuerdo de voluntades, que exista una acción derivada del contrato que permita a las partes contratantes exigir el cumplimiento de las obligaciones que nacen del contrato, que de ese consentimiento que se produce
ese acuerdo de voluntades que se produce en el origen, nazcan obligaciones. Y ahora vamos a la pregunta de Eloy, que tengan un nombre propio. Por eso estos contratos son los contratos nominados. ¿Esto por qué? Porque para simplificar, diríamos, en Roma no se podían inventar contratos. No se podían. Era como hoy día los derechos reales. Los derechos reales son los que hay. La propiedad, la servidumbre, la hipoteca, lo que fuere. Entonces, en Roma, los contratos tenían un nombre propio. Era la forma de saber si estaba dentro de aquellos contratos permitidos, dentro de aquellos acuerdos de voluntades permitidos. Eso es lo que aparece cuando ustedes estudian las fuentes de las obligaciones en la clasificación de los contratos que hace Gallo. Contratos reales, literales, verbales, consensuales. Y ahí aparecen los nombres de los contratos. Nosotros vamos a ver que, por ejemplo, en los contratos reales aparece los contratos que están dentro de esa categoría, que se perfeccionan por la entrega de la cosa. Es decir, en estos casos no basta con el simple acuerdo de voluntades, sino que debe producirse la entrega del objeto de la obligación, que van a ser el mutuo, el comodato, el depósito, la prenda. Es decir, tenemos aquí estos contratos, que tienen estos nombres y tienen estas características y que están protegidos por estas acciones. Ahora, ¿qué pasó? Empezaron a aparecer situaciones en las cuales había acuerdo de voluntades, pero que en ese caso no estaban dentro de los que tenían un nombre propio. A esto se les llamó contratos innominados, porque no estaban de esos que tenían nombre. Entonces van a aparecer las daciones, por ejemplo. Sería largo esto para explicarlo, pero las daciones o rem, las acciones o causa, es decir, razones por las cuales había obligación de hacer una dación, una entrega, que no estaban entre las previstas en los contratos reales, por ejemplo, pero que sí van a tener una protección jurídica. Esto también tiene que ver con lo que fue el tema de los pactos. Porque en realidad empieza con los pactos. Es decir, la gente hacía contratos y a los contratos le agregaba pactos. Y esos pactos originariamente no tenían una acción para que esos pactos fueran exigibles. Por eso se los llamaban los pactos desnudos. Pero andando el tiempo, se empezó a otorgar protección. Y entonces se habló de pactos vestidos. Es decir, pactos a los cuales se le otorgaba la posibilidad de exigir el cumplimiento del pacto. Que está siempre, el pacto no está suelto, por decir así. Está siempre unido a un contrato. A un contrato se le agrega un pacto. Y entonces, esos pactos, no vamos a entrar ahora en el detalle de cuáles son los pactos, pero esos pactos que estaban incluidos originariamente no tienen una protección que puede hacer exigible el cumplimiento del pacto, pero sí aparecen después los llamados pactos vestidos, es decir, los que tienen alguna forma de protección para exigir el cumplimiento del pacto anexo al contrato. Por esa vía también aparecen los contratos innominados. Gracias, profesor. ¿Alguna Profe, ¿le otra puedo hacer duda? una pregunta? Acá sí soy el Ovid. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, sí, dale. Le iba a preguntar sobre los fraudes del deudor, sobre la acción paulina, específicamente. La acción pauleana. Pauliana. Esto tiene que ver con el incumplimiento del deudor. Nos encontramos con un deudor que no cumple. ¿Qué podemos hacer frente a eso?
Entonces, ahí hay una serie de... hay toda una evolución de esta cuestión. Pero esta acción es una acción que tiene un nombre que es más descriptivo. La acción revocatoria o pauliana. El nombre pauliana viene por Paulo, que fue un jurista que, digamos, entre comillas, que le inventó. Revocatoria. ¿Qué quiere decir revocatoria? Revocatoria significa dejar sin efecto un acto o un negocio jurídico. Aquí, para poder ejercer la acción revocatoria, dejar sin efecto el acto, se tienen que dar ciertas condiciones. Primero, lo que tenemos que ver es si fue oneroso o si fue gratuito. Si fue gratuito, la acción revocatoria tiene más facilidades para exigir la revocación. Pero si fue oneroso, habrá que probar que por parte de aquel que venga a exigir el cumplimiento de esa obligación, ha existido dolo o culpa. Es decir, si ha tenido una conducta para lograr el negocio que es dolosa o culposa. Si así no lo fuere, no se puede revocar el acto. ¿Por qué? Y porque si alguien pagó, aquel que recibió no podría después pedir una revocación. No sé si se entiende, pero digamos, lo estoy haciendo corto para no alargar demasiado y si hay más preguntas poderle responder. Esto sería la acción pauliana, es justamente una acción para, digamos así, dejar sin efecto o revocar un acto o negocio jurídico. Era por el fraude, profe, ¿no? Cuando tenía que entregar una cosa a un tercero y él se declaraba insolvente y le daba los patrimonios a otra persona. Justamente el tema del fraude es lo que nos lleva a una de las opciones. Si hubo fraude, si hubo culpa o dolo, se puede exigir la revocación. Ahora, si no hubo fraude, aunque alguien se haya visto perjudicado por el negocio, no tendría derecho a reclamar. Si el negocio le salió mal, le salió mal. ¿Sí? Ahora, si fue a título gratuito, es otra cosa. Porque el hecho de revocar no causa perjuicio. ¿Algo más? ¿No hay ninguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Los contratos verbales, profesor, no me quedó muy claro. O sea, Los contratos verbales son los contratos más antiguos de Roma. ¿Por qué se llaman verbales los contratos? Porque para que exista este contrato, se deben pronunciar ciertas y solemnes palabras. Acá, verbal no lo hagan como sinónimo de oral. Hay otros contratos orales que no son verbales. Para volver al ejemplo, la compraventa es un contrato oral, no necesita ninguna otra formalidad, pero no es verbal. Los verbales exigían, para que se perfeccione el contrato, el pronunciamiento de palabras ciertas y solemnes. Las partes debían pronunciar ciertas palabras utilizando cierto verbo que también debía estar contenido en la respuesta.
Estos son los contratos verbales. ¿Prometes darme 100? Prometo darte 100. Esto tiene sus etapas. Hay diversos tipos, ustedes los habrán visto: el esponsio, el stipulatio, la promisio iurata liberti. Okay. Pero estos contratos son contratos muy antiguos. A ver, no es que acá no exista acuerdo de voluntades, porque para juntarse a pronunciar las palabras tienen que haberse puesto de acuerdo. Lo que pasa es que aunque estén de acuerdo, si no pronunciaron las palabras, si no utilizaron las fórmulas verbales, entonces no hay contrato. Pero vos me prometiste que me ibas a... Sí, pero nunca pronunciamos las palabras ciertas y solemnes. Por ejemplo, el stipulatio, que fue la más común, digamos, de todas estas, empieza con una estrictez en la utilización del verbo para después irse simplificando. Podía ser prometes, prometo, darás, daré, que originariamente no, era directamente estipular. Pero bueno, pongo esto como ejemplo de que no siempre fueron las mismas palabras, pero siempre se utilizó una fórmula verbal para perfeccionar este tipo de contratos. Son los más antiguos. Esto, el que muchas veces no se explica bien, es el más antiguo de todos, que es el esponsio. Porque el esponsio tiene un contenido que es un contenido religioso. En realidad, ¿cómo traduciríamos la expresión esponsio? Diríamos algo así como: ¿te comprometes ante el altar de los dioses? Y la respuesta era: sí, me comprometo ante el altar de los dioses. Pondes, espondeo. Esta era la fórmula. Ahora, ¿y qué es lo que se hacía? Se vertía un poco de vino, una libación, era como hacer un brindis para afirmar el contrato. Esto tenía una importancia que excedía la cuestión. ¿Por qué? Porque si yo me comprometo ante los dioses, estoy poniendo a los dioses por testigos de que voy a cumplir. Si no cumplo, habrá las acciones para reclamarme el cumplimiento. Pero también corro el riesgo que se me acuse de sacrilegio. Y el sacrilegio es un delito que es un delito público, no es un delito privado. Y la cosa tenía entonces mucho más fuerza, era mucho más poderosa la postura de aquel que tenía a su favor un derecho derivado del esponsio, que si lo hacía, por ejemplo, por el stipulatio. Pero el esponsio, digamos que cayó en desuso, y la que se generalizó, por decir así, es el esponsio, el stipulatio, perdón. Tenía que ser en un día exacto, ¿no, profe? Originariamente sí, pero después, o sea, eso, como todas las cosas, se fueron, digamos, aflojando, se fue haciendo menos estricto. Pero lo que pasa es que estos contratos debían hacerse ante el magistrado originariamente. Después bastaba con los testigos, pero por eso les decía yo del stipulatio, que originariamente era mucho más, entre comillas, parecida a la esponsio. Era un esponsio sin los dioses, digamos así, y de allí se fue simplificando la cuestión. Una consulta, pero eso sería como en la ceremonia religiosa, digamos, de un matrimonio, como cuando, digamos, uno se casa. A ver. Primero, en Roma el matrimonio no tiene formas. Si vos te estás refiriendo al matrimonio actual, estamos de acuerdo. Pero si fuera sí, en Roma, al actual, claro, parecido. Claro, en alguna medida lo que vos decís está bien. O sea, si yo no cumplo con la formalidad, si no hago lo que tengo que hacer, entonces no va a haber contrato, si se trata de un contrato verbal. De la misma manera que si fuera un contrato real, si yo no entrego la cosa, no puedo exigir el cumplimiento posterior.
Sí. Sí, por eso decía como ahora, porque las ceremonias de ahora, bueno, como que siempre tiene que estar la cuestión de los anillos, el cura que tiene que decir si acepta por esposo, que tiene que contestar que sí. Más que eso, en la ceremonia religiosa es una cosa, pero por otro lado, tenemos en la ceremonia del matrimonio civil, Sí. También existen las formalidades. Sí. Para que se concrete. Ahora, lo que vos decís de la ceremonia religiosa es interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque sería más parecido al esponsio. ¿En qué sentido? El matrimonio cristiano se dice que se administra entre los esposos. El cura hace de testigo. La gente que está presente hace de testigo. En el esponsio ocurre algo parecido. Los dioses están por testigos. Sí. Los que hacen el juramento de cumplir son los que están haciendo el contrato. Como los que hacen el compromiso matrimonial son los cónyuges. Y si después no lo cumplimos y nos divorciamos, el problema es con los dioses, no es con nadie más. En el matrimonio religioso sí, en el matrimonio Claro, civil no. en el civil no, pero en el otro es una cuestión interna y de uno que se comprometió y no lo pudo. Se comprometió hasta la muerte y no lo hizo. El tema es con Dios después, no con nadie más. Exactamente. Y con el cónyuge. Bueno, un tema. Y le quería hacer una consulta. Esos son los contratos que ahí hizo la diferencia entre como ella le preguntó, mi compañera, entre los contratos que son orales, o sea, así, pero siempre hay testigos y qué sé yo. Pero ¿qué pasa con los contratos de palabra de una persona con la otra? Que esos contratos como que me hacen ruido porque es como que mucha gente dice cosas, digamos, y después no las cumple, pero no tiene mucha prueba la otra persona. O sea, yo te voy a dar esta cosa y tendría que haber algo. Bueno, el problema es sería un pacto, ¿no, profe? ¿Cómo? Sería un pacto eso. No, podría ser un pacto desnudo, podría ser, pero desnudo en el sentido de que no tiene acción natural, ¿no? Pero, a ver, una cosa es que yo tenga un derecho, por decirlo así, y otra cosa es que yo pueda exigir el cumplimiento de ese derecho. Una cosa es que exista la situación y otra cosa es que yo la pueda probar. Son campos totalmente distintos. ¿Cómo se prueban determinadas cosas? Bueno, a veces con testigos, a veces con documentos, a veces con pericias. Ahora, por ejemplo, si yo quiero probar que soy propietario de un bien, hoy día, tengo que tener una escritura pública. Tengo que tener una inscripción en el registro de propiedad. Si yo tengo testigos de que, y sí, no, pero no alcanza, no sos el propietario, podrás exigir por otro Tener lado. la posesión. Podrás exigir por otro lado. No, podés ser el propietario, pero no lo has concretado. Por ejemplo, vos adquiriste un inmueble por compraventa, no hiciste el escrito. ¿Qué pasa? Y bueno, si... Pero tenés un boleto de compraventa. Un boleto, si el que tiene que venir a firmar la escritura se niega a venir a firmarla, vos tendrás las acciones consecuentes del contrato de compraventa para exigir el cumplimiento del contrato. Es decir, en este caso, la firma de los instrumentos públicos necesarios para transformar al propietario. Pero no sos propietario. Esto planteaba originariamente una serie de cuestiones muy complejas. ¿Por qué? Por ejemplo, en el más viejo Código Civil, en el Código de Vélez, se decía que cuando la obligación era de hacer y el que estaba obligado a hacer no cumplía, la acción se debía resolver en daños y perjuicios. La obligación de firmar la escritura, para decirlo más fácilmente, es una obligación de hacer. Por lo tanto, en el origen, de acuerdo al Código de Vélez, si yo
había adquirido por compraventa, por el boleto de compraventa, como decían recién, el bien, y no me habían hecho la escritura, yo no tenía forma de forzarlo a firmar la escritura, y por lo tanto lo que podía hacer era pedir la restitución de lo que hubiese pagado. De la plata que puso. Pero esto no era del todo satisfactorio, porque los precios de las propiedades pueden variar, la situación puede ser diferente, y entonces podía ser que aquel que no había cumplido le resultase preferible pedir el bien, pagar los daños y perjuicios y restituir lo que debía. ¿Qué es lo que se hizo por vía de jurisprudencia? Se hizo suplir, esto fue jurisprudencial originariamente, suplir la firma de la escritura del que estaba obligado por el boleto, firmándola el juez en su lugar. Y entonces se podían hacer juicios de escrituración destinados a que, si aquel que tenía que cumplir no cumplía, lo hiciese el juez a su nombre. Después vino toda una evolución. Les explico esto para que ustedes vean cómo esta cuestión del cumplimiento de las formalidades, por decir así, tiene diferentes situaciones, que se generan diferentes situaciones al respecto. Todavía hoy se generan, a eso me refiero. ¿Alguna pregunta más? Sí, profe, un contrato hecho a mano, ¿hoy tiene valor? ¿Y por qué no? ¿Tiene validez legal? Hecho a mano, ¿a qué te referís? Escrito a mano, entre dos personas. Escrito a No, mano. tiene que haber un escribano, ¿no? Sí, perdón. Un contrato de compraventa. Solamente, a ver, solamente cuando está prescripta una forma en particular para obligarse, cualquier modo de demostrar la existencia del contrato es suficiente. El boleto de compraventa al que hacían referencia, yo tendré que demostrar que la firma que lo firmó es la firma auténtica. Tendré que eventualmente que demostrar que ninguno de los que intervinieron en el contrato tenía la imposibilidad de hacer el contrato. En fin, todo materia de prueba. Pero el contrato existe. Y pero entre dos personas y sin nadie más es como re complicado. Perdón, como esto de Maradona, que si le hacen firmar obligado y el señor no sabe lo que firmó. Escucha, espera un cachito. El contrato de compraventa hoy día sigue siendo un contrato oral. No hace falta que yo lo haga por escritura pública ni por escritura privada. Ahora, lo que pasa es que si yo voy a hacer el contrato, me voy a asegurar después de tener la prueba para acreditar que lo hice. Y por eso entonces vamos a hacer el famoso boleto de compraventa. Si yo le presto dinero a alguien, puedo prestárselo confiando en la buena fe de que me lo va a devolver. Y si no me lo devuelve, no voy a tener, si no hice de alguna manera, no puedo acreditar de alguna manera fehaciente que hice ese préstamo, no voy a poder exigir la devolución. Ahora, si yo hice el préstamo, lo hicimos constar por escrito, o en presencia de testigos, o de cualquier otra manera en que yo pueda probar la existencia de ese préstamo, entonces puedo exigir el cumplimiento. Es decir, en el caso de que yo hice un préstamo de dinero, que me devuelvan el dinero. ¿Por qué la persona cuando me devuelve el dinero me hace firmar un recibo? Para acreditar que realmente yo cumplí mi parte. ¿Por qué cuando yo pago las expensas de un departamento me tienen que dar un recibo? Porque como yo tengo la obligación de pagar, necesito a posteriori poder acreditar que pagué. Ahora, si yo tengo mucha confianza en el administrador, le doy el dinero y no le exijo el recibo, no pasa nada.
Ahí hay buena fe, profe. ¿Podría yo pedir que me lo devuelvan cuando estaba obligado a pagarlo? No. Porque la obligación existía. Yo tengo que pagar las expensas. Yo no puedo decir que me devuelva el dinero que pagué por expensas, no. Ahora, si me vienen a decir a mí, pagar las expensas, no, ya las pagué. ¿Cómo? ¿Y el recibo? Acá está el recibo. ¿Está claro esto? Pero, a ver, acá tenemos que separar lo que es la prueba de los hechos de los hechos. Tenemos que separar la existencia del contrato de poder probar que existe el contrato. Son dos cosas distintas. Lo que ocurre es que hay ciertas situaciones en que para que nazca la obligación se exige algún tipo de formalidad. Por ejemplo, para la compraventa de inmuebles hace falta escritura pública. ¿Está claro esto? Profe, para la compra de un vehículo automotor. Es exactamente la compra del vehículo automotor, hay que inscribirlo en el registro para que haya transferencia. Y antes un 08. ¿Cómo? Antes un 08 se puede firmar. Previo. Sí, sí, bueno, ahí se va a acreditar, ahí con la firma del 08, lo que se está haciendo es acreditar que realmente se realizó el negocio y que eso me habilita a mí a pedir que se me inscriba como bien propio en el registro respectivo. Yo no me puedo considerar dueño de una moto, aunque la haya pagado, la tenga y ande dando vueltas y haciendo ruido por la ciudad, si no la inscribo a mi nombre en el registro. Para lo cual, como decía Marisa, creo que fue, hace falta, me voy a proteger haciendo firmar el 08 para después tener la posibilidad de que ya no requiera yo que el que me la ha entregado tenga que hacer una nueva gestión. Ya con eso solo le escribo mi nombre. Sí, ahora se hacen obligatorias las transferencias en las agencias y demás, ¿no? Pero, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando yo compré un auto y no se hacía obligatoria la transferencia, yo igualmente hacía una responsabilidad civil cuando vendía el auto. Bueno, porque así yo estaba exenta de... Eso tiene que ver con otra cuestión, y es que de los daños que se provoquen con el vehículo es responsable el propietario. Sí. Bueno, porque ahí yo me peleaba con mi ex marido de que él los vendía y no hacía las transferencias. Entonces yo le decía, porque es tu amigo, el de la agencia. Entonces yo le decía, sí, pero si al que le vendieron el auto matan a alguien, te aviso que la responsabilidad es tuya, porque no tenés hecha la transferencia. Y ahí le hacía, bueno, hacía la responsabilidad civil. Para eso se hace la responsabilidad civil. Para que hasta que yo lo tenga como, mejor dicho, hasta que el otro lo tenga a su nombre debidamente, yo esté liberado de las consecuencias de la transmisión que le hice. Sí. Pero hay gente que no sabe eso, se piensa que con el 08 ya está. Pero eso está destinado fundamentalmente a poder repeler las acciones que puedan venir como consecuencia de la titularidad de dominio del vehículo por los daños que se hayan causado por el vehículo. Pero no, esto no tiene que ver necesariamente con la transmisión de la propiedad del vehículo. No, es para uno protegerse. Una forma de autoprotegerse. Sí, a ver, chicos, hay que tener en cuenta dos cosas con el tema. La denuncia de venta, que es lo que dice Marisa, lo único que sirve es por una cuestión de responsabilidad civil, nada más. Yo vendí el auto, hice la denuncia de venta. El que compró el auto, yo titular del auto no respondo. Pero la titularidad solamente se transfiere con el 08. Si yo vendí el auto, supónganse, no hice la transferencia y después me resulta que Arba me embargó las cuentas porque a quien le vendí el auto no pagó las patentes, mala suerte, ¿eh?
quien se hace responsable es el titular del auto. Ojo con el tema de la transferencia, porque Arba solamente se entera que ustedes vendieron el auto cuando firmaron el 08, o vendieron la casa y no se hizo la escritura. El cambio de titularidad se hace con la firma de la escritura o con la firma del 08. Si no, no pagaron los impuestos, el titular registral es el que paga. Sí, yo que trabajo en ARBA, una de las cosas que veo es que la gente no hace la denuncia de venta en ARBA. Y después le siguen llegando las patentes. Está bien, Marisa, pero lo que pasa es que la denuncia de venta en ARBA no sirve de nada. Porque yo, por más que haga la denuncia de venta en ARBA, la titularidad de dominio no la cambia, hasta tanto no esté hecho el 08. La denuncia de venta se hace generalmente, se hacen los registros automotores por una cuestión de responsabilidad civil. Te vendí el auto y vos chocaste en la esquina. Bueno, respondés vos, porque está hecha la denuncia de venta. Pero la única manera en que ARBA o el registro de la propiedad en el caso de la venta de una casa es solamente con la transferencia de dominio, escritura pública y o 08 para moto, para auto, para cualquier bien registrado. Seguramente vos trabajando en ARBA te han ido a quejarse, el fisco me embargó y yo lo vendí hace 4 años el auto. Sí, genial, señor, lo vendí hace 4 años. ¿Hizo la transferencia? No. Vaya y dígale a que le vendió el auto, que no pagó nunca la patente, que le pague, porque el fisco le va a trabar embargo sobre el nombre de la persona titular. Sí, pasan montones. Son cosas distintas. Ya O sea que no sirve de nada un contrato cuando compramos un auto. No te escuché, Rodrigo. ¿Cómo? Digo que no sirve de nada el contrato cuando compramos un auto o lo que sea. No, a ver, el contrato, el famoso boleto de compraventa que ustedes hacen cuando compran un auto, ustedes lo tienen o sea, es una cuestión de, si se quiere, de acuerdo entre las partes, pero la responsabilidad, para desligarte de la responsabilidad civil, tenés que ir a hacer la denuncia de venta al registro de propiedad, del registro automotor donde está el auto. Y para que el auto figure a tu nombre, tenés que hacer el 08, no te queda otro. Perdón. ¿Cuál es la idea atrás de esto? La idea atrás de esto es, yo puedo, supongamos, un accidente de auto. Yo soy el titular del vehículo. Y resulta que, como consecuencia del accidente, hay daños y perjuicios que pagar. Entonces yo lo que puedo hacer es hacer figurar que me desprendí del vehículo y que lo tenga alguien que es insolvente. Y de esa manera no caen sobre mí las consecuencias. Entonces, ¿cuál es la idea? No, vos no te sirve el acuerdo de partes respecto de terceros. Entre vos y el que firmaste es otra cosa. ¿Está claro? Pero, por ejemplo, si yo lo vendí y lo vendí a plazo y no me lo pagaron, aunque no lo haya inscrito, podré eventualmente reclamar que me lo restituya o que me lo pague o lo que fuera. Eso es entre las partes del contrato de compraventa. Pero ese tipo de contrato de compraventa requiere el cumplimiento de cierta formalidad para poderlo oponer a terceros. Es decir, para que valga totalmente como el negocio que realizamos, que es, en el supuesto que estamos hablando, que se me transfiera la titularidad. Bien, profe, ¿puedo hacerle otra pregunta? Gregorio. Sí, dale, Gregorio. Acerca de las garantías de las obligaciones, quería preguntarle acerca de la transmisión de crédito de deuda y la cesión de crédito, que eso mucho no me quedó claro. No te escuché. Quería preguntarle acerca de la garantía de las obligaciones. A ver, escucha, Gregorio, vos lo que estás planteando es, seguimos en los modos de extinción. ¿Cómo? Modos de extinción de las obligaciones, porque no escucho bien, perdóname, pero no escucho bien. ¿Sí? En fuente de las obligaciones. Fuente de las obligaciones. Claro, la transmisión de créditos y deudas.
Cesión, transmisión de créditos y deudas. Eso, sí. Cesión de crédito. ¿Y cuál es la dificultad que tenés ahí? No entiendo. No me quedó muy claro, profesor, eso. ¿Cómo sería si cederla y eso? A ver. Ustedes vieron que hay sucesiones que son entre vivos y sucesiones por causa de muerte, mortis causa. ¿Sí? En las sucesiones entre vivos existe la posibilidad de que alguien suceda en la titularidad de un crédito a otra persona. ¿Sí? No sé si es a ese supuesto al que vos te estás refiriendo o si te estás refiriendo a la sucesión por causa de muerte. No, profe, a eso es lo que estaba refiriéndose usted, no a la sucesión por causa de muerte. Bien. A ver, ¿vos lo que querés saber en qué consiste la cesión de créditos y deudas? Sí, profe, exactamente. Bueno, y mirá, o sea, para no complicarle, no hacerlo largo, se trata de alguien que tiene a su favor un crédito y se lo cede, se lo traslada a otra persona. Supongamos que yo, a ver, tengo derecho a recibir una suma de dinero. Si yo tengo derecho a recibir esa suma de dinero, lo que puedo hacer es cederle a otro ese derecho. A ver, vamos a poner un ejemplo para que sea más claro. Supongamos que yo soy coheredero con alguien de un bien. Entonces, pongamos, tenemos por herencia derecho a la titularidad de un inmueble. Yo lo que puedo hacer es decir, lo que me corresponde a mí, se lo cedo al otro. Lo que se llamaría una cesión de derechos hereditarios. Yo te cedo todos los derechos que salgan de esta sucesión a vos. ¿Está claro? Esto sería una cesión de derechos. Podría ceder en lugar de un derecho una acción. Yo soy titular de una acción de daños y perjuicios, supongamos, y en lugar de hacer el juicio yo y demás, le digo, te cedo las acciones, por ejemplo, a mi abogado. Yo te cedo las acciones a cambio de una suma de dinero. Y entonces, a partir de ahí, el que va a tener la acción para reclamar los daños y perjuicios será esa persona a la que yo se lo cedí. Esto sería una cesión de acciones. Cesión de derechos de acciones. Ahora, cesión de créditos es prácticamente, yo tengo el derecho a percibir algo y cambio, digamos, entre comillas, la titularidad. Y cedo la titularidad de ese derecho mío al crédito a otra persona. Traté de simplificar un poco porque si no, a ver, para hablar de cesión de derechos y acciones y demás, necesitaríamos una clase entera más o menos. Porque para poder hacer la cesión hay ciertas condiciones que se deben exigir respecto de qué tipo de derechos el que yo puedo ceder y cuáles no se pueden ceder, cuáles acciones se pueden ceder y cuáles son personalísimas y no se pueden ceder, etcétera, etcétera. Por ejemplo, si un hijo debe algo, las deudas suben, digamos, para los padres, un hijo mayor de edad. No, en principio, ahí tenemos una serie de situaciones con relación a las deudas entre padres e hijos y demás, porque lo que habría que ver es
cuál es el origen de la obligación. Si es porque, por ejemplo, supongamos, a una persona se la designa heredero de una herencia. Y a un hijo de esa persona se le deja a título de legado algún bien que pertenece a la herencia. Ese hijo le podría reclamar al padre que cumpla con el legado que está en el... A la inversa también vale. Se designa heredero a una persona, se le otorga la titularidad de la herencia a una persona y al padre de esa persona se le liga algo. Designo heredero de mis bienes, de mi patrimonio a fulano, y al padre de este le dejo un cuadro valioso. Si el hijo heredero no se lo entrega, el padre podrá hacerle un reclamo para que le... ¿Por qué? Bueno, porque si bien existe una obligación, es una obligación que viene del cumplimiento de las consecuencias del testamento al crear los civiles. Un hijo puede reclamarle, bajo ciertas condiciones, el pago de alimentos a sus padres. Es decir, podría reclamarle el pago de la obligación alimentaria que el padre tiene. No, eso sí, pero digo, si el hijo es mayor de edad, supóngase que tiene 22 años y adquiere una tarjeta de crédito, y después el hijo no tiene un trabajo fijo, digamos, en blanco. Entonces después le hace un juicio a la tarjeta, si el chico no responde, va a un juicio, no sé qué, digamos, si el chico no responde, puede ir contra los padres que tengan trabajos en blancos o contra los padres no puede ir. Si me estás diciendo que es un mayor de edad y que el banco contrató con él la existencia de la tarjeta, no podría ir contra el padre no es deudor. Okay. Ahora, si el padre salió de garante o el padre o tienen en común una cuenta bancaria sobre la que pesa la tarjeta, bueno, ya entraríamos en otra cuestión, que son la cuestión de la regulación bancaria, de las tarjetas y demás. Claro, porque yo no sé si Rodrigo lo que estaba preguntando era, por ejemplo, si a uno le pasa algo, los créditos que uno tiene, ¿a quién le quedan? Supóngase, si uno está enfermo, no puede trabajar más y debía una cuota en el banco, o no sé, uno no sé cuál problema puede tener, de que esos créditos, ¿quién los paga? Nadie. Por eso los bancos, para otorgarte un crédito, te van a exigir un montón de condiciones y te van a pedir garantes. Porque si vos eventualmente, por una situación cualquiera, no podés pagar, van a poder ir contra el garante. Claro. Nunca te van a dar un préstamo o un crédito si no tienen seguridad de que de alguna forma se van a cobrar. Pero, a ver, si una deuda la contraigo yo, que soy mayor de edad, capaz, etcétera, al que le pueden exigir el cumplimiento de eso es a mí. Si yo falleciera, habría que ver si se trata de alguna deuda de aquellas que pesan sobre la sucesión o no se trata de una deuda que pesa sobre la sucesión. Que ahí le pueden reclamar a sus hijos el día de mañana. En realidad le pueden reclamar al sucesorio, no personalmente a los herederos, sino al sucesorio. Es un crédito contra la sucesión. Por eso que usted decía que en sucesiones, que yo estuve leyendo estuve escuchando su capítulo de la bolilla 20, que ahora, antes en Roma, era contra todas las cosas las sucesiones, digamos, también contra las cosas sacras, contra un montón de cosas, y ahora las sucesiones son solo patrimoniales, son solamente sobre los bienes. Bueno, es que ahí lo que está, eso nos lleva a otro tema que ya sería muy largo, que es sobre el tema del concepto de familia.
Los romanos, sobre todo en la época primitiva, hablan de transmitir la familia. Transmitir la familia significaba transmitir mucho más que son lo que es un patrimonio. Por eso la sucesión romana originaria es una sucesión a la persona, no exclusivamente a los bienes. Quiere decir que el heredero va a ir a ocupar el lugar jurídico que tenía el causante, es decir, el difunto. Y entonces va a ocupar ese lugar a todos los efectos. Mirá, fíjate lo siguiente. Hay un pater. Hay un hijo que está sometido a su patria potestad, que a su vez tiene su familia y tiene sus hijos. El pater tiene la patria potestad sobre su hijo y sobre sus nietos. ¿Qué pasa cuando muere el pater? El hijo pasa a ser cabeza de una familia. Y ahí está recibiendo algo que no es exclusivamente patrimonial, que es la patria potestad sobre sus hijos. Está bien. O sea que a veces no les convenía tanto que te pasen la herencia, porque te venía como un montón de cosas encima que no sé si estaba bueno, pues te tenías que hacer cargo de el hijo, el adoptado, la mujer, el no sé qué más, el esclavo. Claro. ¿La mujer de quién? La mujer del que se murió. ¿Del que se murió? ¿La madre? Sí. Bueno, claro, eso la madre del chico. Bueno, pero lo que pasa es que en ese caso lo que va a haber es obligaciones alimentarias, fundamentalmente. Porque ¿quién se queda a cargo de la madre, de la viuda, digamos? Se tiene que hacer cargo del hijo, que ahora es paterfamilia, si no la madre queda a la deriva. Depende. ¿Hacerse cargo te referías al aspecto patrimonial? ¿Patrimonial? Sí, a todo lo que se hacía cargo el marido, digamos, porque en ese momento No, pará. No es así. No es así. A ver, este hijo no adquiere la patria potestad sobre la mujer de su padre. Primero, habría que ver si el pater muerto sobre su mujer tenía un matrimonio cum manu o sine manu. Sí, tenía con manu. Si era cum manu, estaba bajo la potestad. Pero cuando muere el pater, la mujer está locofilia en lugar de hija y pasa a ser su iuri, no queda bajo la potestad del hijo. ¿Qué? ¿Heredaba como un hijo? Claro. No es como ahora, que hereda la mitad y la mitad los hijos. No. A ver, evidentemente no puede ser como ahora, porque ahora el testamento es patrimonial. Y allá claro. Estamos hablando de otra cosa. Pero, a ver, el hijo no adquiere potestad sobre su madre, porque su madre pasa a ser iuri, igual que él. Ahora, esto no significa que el hijo no tenga obligaciones derivadas del sistema alimentario como hoy. Igual, o sea, no es que hereda el 50%. Si se muere el padre, si se muere el marido, a la sucesión, suponete que tenga, lo que pasa es que usted... No, el 75 sería, ¿no? No. Pará. Porque ustedes todavía no saben, claro, ustedes no saben todavía la diferencia entre bienes propios, bienes gananciales. Es distinto hoy en día el sistema. Pará. En principio, a ver, la mujer no es pariente. Claro. La cónyuge de alguien no es pariente, o sea que no lo hereda como pariente. Claro. No, pero por ejemplo, mi papá cuando falleció, que yo tenía 12, mi mamá se quedó, digamos, con la mitad de las cosas, porque era bienes gananciales. Claro. Está bien. Y la otra mitad era la mitad de mi mamá y la mitad de nosotros los hermanos. No. Si son bienes gananciales, la otra mitad... A ver, si el bien es ganancial, significa que 50% era de tu mamá y 50% era de tu papá. A ver, Lorena, espera. 50% de tu mamá... Acá tenés que tener claro lo siguiente.
Los bienes gananciales son el 50% de cada uno, no van hay un 50% que no va a la herencia. Claro, que es el de tu mamá, en este caso. Claro, ese no va a la herencia. Es de ella. Lo mismo que los bienes propios. Si ella tenía bienes que los llevó al matrimonio, esos bienes nunca fueron bienes gananciales, no pertenecen a la herencia. No, pero nosotros igual cuando se muere mi papá hay una parte que es nuestra sola, por hijos. El 50%, el otro 50%, porque ustedes excluyen a tu mamá. Claro. Los hijos excluyen al cónyuge en los gananciales. Los bienes de la herencia no son gananciales, ¿verdad? Depende. Depende del tipo de bien. Pueden ser gananciales, puede haber gananciales. Pero ahí, en ese caso no tendría que haber intervenido un juez que dijera, digamos, las propiedades que tenía mi papá, dónde ponían la plata cuando lo vendían. Y sí, tienen que sí o sí tienen que haber hecho la sucesión, si no, no pudieran haber vendido nada. Pero los hijos eran menores. No se puede disponer de los bienes de los hijos menores sin la autorización del asesor de menores. Claro, tiene que intervenir siempre el asesor de menores. Y bueno, en este caso hubo ventas que se hicieron con nosotros que éramos menores. Digo, no le estoy diciendo en contra de mi mamá porque yo la amo y todo lo demás, pero digo que cómo se pudieron vender cosas sin la autorización de un juez de menores ni nada, se vendieron simplemente. No, debe haber intervenido. No debe haber sido así. Debe haber intervenido un juez. Ni tampoco, digamos, hay una cuenta bancaria en un lugar que nos dijeron esta plata es de ustedes, que era de su papá, del campo de tal lugar, eso no existió nunca. O sea... Pero eso no tiene nada que ver con los derechos hereditarios. Esas son cuestiones que habrá que analizar en el caso particular. Pero desde el punto de vista legal, la cuestión es esta. Los bienes gananciales, la parte ganancial del cónyuge que queda vivo pertenece a él porque son de él. Lo mismo que los bienes propios que haya llevado al matrimonio. El resto integra los bienes sucesorios. Y esos bienes sucesorios se tendrán que adjudicarse a los herederos. Hay ciertas circunstancias donde el cónyuge recibe una parte menor, muy menor, de la herencia, concurriendo a la herencia. Pero bueno, eso sería complicado de explicar. Pero la cuestión es la siguiente. El cónyuge, en principio, no hereda, o sea, no recibe por herencia, sino que recibe porque son de ella. La mitad. Es más, mirá, para complicarla del todo. Si un bien los cónyuges lo compran y lo ponen a nombre de los dos, son dueños de la mitad de cada bien y tienen gananciales de la mitad del otro. ¿Claro? Se la compliqué. No se la compliqué. No tienen derecho. No. En el momento de la herencia, una persona va a recibir una parte del 50% porque era de ella, nunca fue de su marido, y el otro 50% va a exigir el 50% de gananciales porque fue adquirido dentro del matrimonio. Entonces ahí va a tener el 75%. Claro, por eso hoy decía yo el 75% de mi papá, bueno, nosotros tenemos el 25% nada más. Y bueno, porque los bienes a los que te referís habrían sido adquiridos conjuntamente como copropietarios del marido y la mujer. Sí, desde que se casaron. Desde que se casaron fueron comprando las cosas. Entonces nosotros teníamos el 25% nada más. ¿Una acotación puede hacer para que se confunda un poquito más? Una sola. Para que se confunda nomás. Si tu papá falleció y tu abuelo paterno deja una herencia, o sea, deja bienes, no pasan por tu mamá, pasan directamente a ustedes. ¿Verdad, profe? Los paternos no. A mí no me dejaron nada de mi abuela. No, pero si te hubiesen dejado.
No me los dejaron, o sea, los tomó todos mi mamá, los de mi abuela Bosque, la mamá de mi papá. Bueno, Lo que claro. tienes que averiguar bien es si la casa... No, como claro, si me tendrían que haber dejado una parte a mí, ¿o por qué le caen todos a mí? No, Marisa, mirá, lo que tenés que averiguar bien es la calidad de los bienes. O sea, si son gananciales o si son propios. Y ahí es otro cantar. Los de mi mamá y mi papá eran gananciales. Eran gananciales, los compraron después de casados. Sí, mi mamá, sí, porque mi mamá era maestra, mi papá era juez de trabajo y toda la plata la ingresaba mi papá como juez de trabajo. Mi mamá nos cuidaba a nosotros y todo eso. Está bien. Compraron la casita estando casados. Es ganancial. El 50% de tu mamá, el otro 50% de tu papá. A la sucesión, lo único que entra es el 50% de tu papá. Y la declaratoria de heredero seguramente tiene una frase. Pero sí, no, pero pero vamos a hacerla fácil, Lorenzo, porque si no se sí, va a pero complicar. es que no era solamente una casita, había otras cosas que se vendieron cuando nosotros éramos menores. ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? A ver, una de las cosas que primero me enseñaron a mí con relación a estas actividades es que no se puede, me dijeron así, mira, en derecho es como en medicina, no se puede curar por teléfono. Vos tenés que ver al enfermo. Para dar una respuesta jurídica tenés que ver el expediente. Claro. Primera cuestión. Segunda cuestión, ¿por qué puede ser el 75 y no el 50? Por una cuestión muy sencilla. Cuando se adquiere el bien, lo puede adquirir uno solo y es ganancial. Pero lo pueden adquirir los dos, estar a nombre de tu papá y de tu mamá. En ese caso, tienen un 50% cada uno, no por ganancial, sino porque son dueños del 50%. Y cuando alguno de los dos fallece, el 50% de ese bien es ganancial del otro. Entonces, posiblemente los bienes a los que vos te referís, cuando los adquirieron, los pusieron a nombre de los dos, no a nombre de uno solo. Y entonces estaban casados, ya estaban a nombre de los dos. Independientemente de que estén casados o no. Independientemente. Yo compro un auto y lo pongo a nombre mío, o compro un auto y lo pongo a nombre mío y de mi esposa. De ese auto, el 50% es mío, si lo puse a nombre mío y de mi esposa, y el otro 50% es de ella. Si yo me muero, escuchá, si yo me muero, el 50% del auto ya es de ella. Y el otro 50%, tiene gananciales ella sobre el 50% del 50%, es decir, el 25%. Y el otro 25% es lo que va a la sucesión. Pero bueno, habría que ver en cada caso particular cómo fue, en qué condiciones se adquirió. Yo puedo comprar algo durante el matrimonio y dejar constancia que es adquirido con bienes propios y no con bienes del matrimonio, es decir, que yo ya eran bienes que yo tenía antes y lo adquirí así, y eso lo dejamos en la escritura, entonces a partir de ahí ese bien nunca fue ganancial. Mil y una cuestiones. Hay que ver el expediente. No se puede ver el expediente y pedir unos informes de dominio, me parece también. Claro, porque yo a veces pregunto, ¿y esa casa que estaba haciendo papá en Citibel para tal cosa? Y me dice, no, esa casa se vendió cuando papá estaba enfermo. Y el otra cosa que pasó, y lo otro también se vendió, o sea que... Escúchame. O sea, no, la justicia no estuvo defendiendo a los menores. No, pero si se vendió y estaba... Escúchame, si se vendió en vida de tu padre, nunca integró la sucesión. Claro. Si se vendió por enfermedad mientras él estaba enfermo. Bueno, algunas cosas se vendieron posteriores. Bueno, habrá que ver por qué se vendieron posteriores. Y si hubiese figurado siempre a nombre solo de tu mamá, se vendieron. Y si hubiese figurado el bien a nombre de tu mamá. No, bueno, hay que... No, si mi mamá no tenía trabajo
y estaba casada con mi papá. ¿Eso qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? ¿Y dónde va a sacar la plata para comprarla para ella sola? Pero no tiene nada que ver eso, capaz que se lo regaló tu papá, eso olvídate. Acá, a ver, chicos, cada expediente es un mundo, hay que ver el expediente. Yo siempre digo lo mismo. Hay cuestiones que parecen que son simples y parecen iguales y las resoluciones son totalmente distintas, no tiene nada que ver. Métanse en la cabeza algo, ustedes que todavía están en primer año. Lo que no está en el expediente no está en el mundo. Es muy simple esto. Yo puedo saber de que mi vecino la mata a palos a la mujer. Sí, lo sé, pero si no lo pruebo en el expediente, el juez, ¿cómo lo va a saber? O sea, más allá de lo que vos decís, hay que ver los informes de dominio, hay que ver si intervinieron los jueces, si intervinieron los asesores, cómo estaban inscriptos los bienes, si eran bienes propios, eran bienes gananciales. No todas las sucesiones es lo mismo. No en todas las sucesiones, se murió el viejo o se murió la mujer, el 50% es para los hijos. No siempre es así. Hay que ver el origen de los bienes primero. Claro. Y después bueno, de tanto después voy a tiempo, sacar ¿tendría alguna posibilidad de consulta, reclamar? voy a pagar con el doctor, así me asesoran. Por una cuestión psicológica nada más, porque a mí hay una plata que me está faltando. Estás enojada, por eso estás estudiando Derecho, estás enojada. Y eso que todavía no viste sucesión. Estoy enojada. No, porque digo que a los menores como que los pasan por arriba, como un alambre caído. Depende. Si el juez nunca se enteró que había un menor que estaba siendo perjudicado, ¿qué querés que haga? ¿Que salga a recorrer y preguntarle a cada menor que encuentra por la calle? No, pero cuando alguien vende algo, sabiendo que tiene hijos menores, tendría que preguntarles, tendrían que ver si esa plata le corresponde. ¿Pero quién? ¿Cómo se entera el juez de que alguien vendió algo y que tenía hijos menores? Para eso está tu mamá que te protege. A lo sumo podrá haber alguna connivencia de algún escribano que hizo figurar una situación que no existía. Por eso. Bueno, pero... Puede haber algún escribano que actuó mal. No sé, no necesariamente. No si necesariamente. Si está hecha la sucesión y en la sucesión están denunciados los menores, ante la venta de un bien, sí o sí, tiene que haber intervenido el asesor de menores en favor de los chicos. Sí o sí. Yo tengo entendido que nunca intervino nadie. Bueno, si se vendió, puede ser como dice el doctor, puede ser una connivencia por parte del escribano. A ver, las cuestiones jurídicas son jurídicas, no es cuestión de cómo tengo entendido. Acá hay una cuestión que es la que vos tenés que tener en cuenta. Para que haya existido una sucesión, alguien intervino. Hubo un juez que intervino. Eso en primer lugar. Intervino en la sucesión. Después, la sucesión puede permanecer indivisa, se pueden dividir los bienes, se puede inscribir, cómo se inscribe. Si, por ejemplo, se hizo lo que se llama tracto abreviado, había un bien que había que desprenderse, adelante del mismo juez se pudo pedir la inscripción y a lo mejor ahí mismo hubo una autorización de un asesor. Pero todo eso, lo que tenés que hacer, en el caso personal tuyo, particular tuyo, en primer lugar, busca un abogado. No lo hagas con curanderos a esto. Que vaya y mire los papeles, mire los expedientes. Primero, porque vos no lo podés hacer porque, como dice el dicho, abogado en causa propia tiene por cliente un sonso. Y entonces, cuando uno interviene, y sobre todo interviene en cuestiones afectivas, no es conveniente que uno se defienda solo. Entonces, buscar un abogado, decirle, mira, quiero saber por cuestiones no materiales, por cuestiones personales, por como sea, quiero saber qué pasó. Anda a mirar el expediente, fíjate, anda a mirar, como decía recién Marco, anda a mirar los registros, a ver qué pasó en el registro de la propiedad, cómo están inscritos, cómo figuran. Porque todo lo demás es especulación. Todo lo demás es especulación. Bueno, ya estamos más que excedidos de tiempo, no los quiero entretener más. Creo que ya, sí, más que excedidos. Sí.
Esta sería, según tengo entendido, la última clase que tenemos con ustedes. Porque ya después, parciales, recuperatorios, super recuperatorios, triple recuperatorio, todas esas cosas que Ey, no. Así que... yo le quería hacer una pregunta, doctor, un minuto nada más. Yo quería ser ayudante después. Yo ya probé los 2 parciales y me queda uno. ¿Podría...? Habla con la persona que te tenga en la comisión. Ah, bueno. Después habla con el que sea y ahí verán cómo lo instrumentan. Bueno. Miren, lamentablemente no hemos tenido oportunidad de tener un contacto diferente, como no sea de este modo. No. Yo lo que me queda como pendiente para decirles a ustedes es esto. Yo me conformaría con que para ustedes el paso por el derecho romano les sirva para ver que existe otra manera de entender el derecho. Una manera distinta de la que van a ver en el resto de la carrera, donde lo que les van a hacer es hacerles ver, porque así debe ser, cuál es la legislación que rige en un momento determinado en este país. Pero eso no es el derecho, o por lo menos no es todo el derecho. Para que ustedes no pierdan la visión de lo que es el derecho, yo les diría que siempre tengan en cuenta eso que decían los romanos, los principios fundamentales del derecho. Vivir honestamente, no dañar a otro, dar a cada uno lo suyo. Y esa relación íntima que debe tener y debe mantener el derecho, sin perjuicio de lo que diga la ley y las normas que estén vigentes en un momento determinado, con lo que es la verdad y con lo que es la justicia. Porque si no se van a perder lo mejor del derecho. Se van a quedar con un derecho que está limitado a las leyes, disposiciones vigentes en un momento determinado, y se van a perder la riqueza de lo que está detrás. Porque las leyes cambian, dependen de la intención, el ánimo y las legislaturas que tengamos en un momento determinado. Pero el derecho es más que eso. Que esta ley que dice que esto hoy está permitido, y mañana dice que esto no está permitido, y después puede volver a lo anterior, no es todo el derecho. Ni es lo más importante del derecho. Entonces, yo les deseo que descubran realmente aquello que seguramente es lo que hizo que ustedes se pusieran a estudiar esta carrera. Que no sea simplemente un llevar y traer papeles. Que no sea simplemente el ejercicio de un trabajo para cobrar unos honorarios que cada vez son más escasos y cada vez son más difíciles de cobrar. Que les sirva para algo más que todo eso. Eso es lo único que aspiro y que deseo para que les haya servido el estudio del derecho romano. Así que bueno, que tengan suerte, estudien. Los adjuntos se me quejan de que no estudian, de que estudian poco. Tal vez no sea que no estudien, tal vez estudien mal. Tengan en cuenta esta cuestión. Una cosa es leer, otra cosa es entender y otra cosa es comprender. Traten de comprender el derecho. No estudien de memoria, relacionen las cosas unas con otras y entonces van a descubrir una riqueza que excede los libros, las leyes, incluso las costumbres judiciales. Que tengan mucha suerte. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, gracias. Mañana, profe, a las 9, Marco. A las 10. Ah, a las 10. Yo quería arrancar temprano. Chao, chicos, nos vemos. Chao, nos vemos. Chao, Lorena. Chao.